Y hoy quiero, ¿verdad?, también hablarles sobre la identidad de la iglesia. Diga conmigo, la identidad de la iglesia. Mateo 16, 13 al 19, leer es gratis. Y si usted tiene la Biblia también lo puede buscar. Mateo 16, 13 al 19 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? Es gratis. Jesús, por Dios. Jesús preguntó ¿a quién? A los discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? Los discípulos. Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ok, le cambié el nombre ahora. Simón, ahora eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es el infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La identidad de la iglesia. Desde su nacimiento, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de la identidad de Cristo. En otras palabras, Cristo aquí, Jesús le está dando identidad no solamente a Simón, sino que también está dando la identidad de la iglesia. ¿Qué iba a ser la iglesia? ¿Qué iba a ser la iglesia? Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice que ahora tú serás llamado Pedro, porque debido a la revelación que tuvo de la verdadera identidad de Jesús. Pedro revela la identidad de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo veía a Jesús, pero no veía al Cristo. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, entonces, eso no te lo reveló, porque todo el mundo ve a Jesús, pero no ve al Cristo. Y es que cuando tú veías a Jesús caminando, tú veías a Cristo, al Creador también. Y tú veías al Espíritu Santo también. Entonces, eso está fuera de tu alcance, Pedro, porque nadie ve a Cristo en mí. Pero la realidad es que yo soy el Cristo también. Entonces, cuando Pedro revela la identidad verdadera de Jesús, Jesús también le cambia la identidad a Simón y le dice, ahora tú eres Pedro, tú eres una roca, que significa roca, tú eres alguien estable, ¿verdad? Hablando proféticamente, porque Pedro durante todo su ministerio tambaleó mucho. Pero es lo mismo que pasa con nosotros. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces eso es lo grande de Dios. Escúcheme bien, porque voy intencionalmente hablándole. Y esta historia cambia tres identidades. Número uno, la de Jesús, que era el Cristo. La de Simón, que ahora es Pedro. Y la de la iglesia. La iglesia, porque entonces Jesús le dice, y a ti te daré las llaves. Las llaves de la iglesia. ¿Por qué es importante conocer la identidad como iglesia que estamos aquí esta mañana? ¿Por qué es tan importante para aquellos que anotan? ¿Por qué? Porque cuando no sabemos quiénes somos, tendremos problemas con lo que hacemos. Ejemplo, si yo no sé para qué está la iglesia, entonces tendremos que hacer otra cosa que no es a lo que Cristo llamó la iglesia. Y eso es bien clave. ¿Por qué? Porque hay que ver para qué existe la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Verdad? El trabajo de la iglesia no es solamente celebrar el culto, ¿verdad? Porque la gente cree que la iglesia es culto. La iglesia no es culto.
¿ok? La iglesia provoca el culto para hacer otras cosas, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros no sabemos quiénes somos, entonces tendremos problemas con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque entonces, si yo no sé lo que hago, pues entonces el producto final va a ser diferente a lo que fue creado. Empiezo con una fábrica de escoba y termino haciendo servilleta. ¿Ok? Entonces, se supone que la iglesia tenga una tarea. Han habido muchas definiciones de lo que es iglesia. El gobierno le llama organizaciones sin fines de lucro. Así es que como somos catalogados por el gobierno. La iglesia es una organización sin fines de lucro. Es una organización más. Igual que las organizaciones de maltrato de animales, la organización de Salvemos el Conejo Blanco, sí, Salvemos el Extraterrestre, todas las organizaciones que existen, Salvemos el Canario, la Cotoja puertorriqueña, nosotros somos, increíblemente, nosotros somos catalogados como una organización igual que ellas. ¿Ok? Porque no buscan lucrarse. Entonces, la iglesia, el gobierno le llama, ustedes son una organización sin fines de lucro. Otros le llaman la congregación de los fieles cristianos. Otro, que es un edificio destinado al culto cristiano público. Pero la iglesia es mucho más que las definiciones. Porque la iglesia tiene una identidad victoriosa desde su nacimiento. Jesús declaró, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Escúcheme bien, la identidad de una iglesia es una iglesia victoriosa. La iglesia es victoriosa desde su nacimiento, desde que Cristo, desde que en ese acto de Pedro, revelar la identidad de Jesús, Jesús les revela su verdadera identidad. ¿Y sobre qué va a estar basada esa identidad? En esa roca, en ese verbo que dio Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia nace entonces de la muerte de Cristo. Cuando Pedro se levanta, después de esperar los 120 días en el aposento alto, la llenura del Espíritu Santo, y Pedro se levanta con denuedo. Fue Pedro el que se levanta y predica la palabra del Señor. La primera predicación la dio Pedro y más de 3,000 personas aceptan al Señor. Ahí nace la iglesia. Ahí es que la gente empieza a abrazar el evangelio. Escúcheme bien, la iglesia es victoriosa. Usted puede escuchar que hay iglesias que hacen esto, hay iglesias que hacen lo otro, hay pastores que han hecho lo indebido, hay miembros que han hecho lo incorrecto. Eso es parte de la organización. Pero la iglesia como tal, nadie la puede derrotar. Nadie puede derrotar la iglesia. Se puede cerrar una iglesia, pero se puede cerrar un templo, pero nadie cierra una iglesia. Porque la iglesia es victoriosa. La iglesia es tan victoriosa, es tan poderosa que dice, mira, la iglesia va a tener tanto poder, pero tanto poder, que el infierno mismo no va a poder con ella. Con todas las imperfecciones, con toda la gente que hay allá adentro, con todos los pasados que hayan allá adentro, con todas las grietas de carácter que tenga la gente, el infierno nunca va a poder destruir la iglesia. La enfermedad no va a poder tocarla, el infierno no va a poder destruirla, todo lo que venga, la pandemia no va a poder cerrarla. La iglesia es poderosísima. Puede venir terremotos, pueden venir huracanes, pueden venir mordazas del gobierno y la iglesia siempre va a salir victoriosa. Segundo, el poder de la iglesia. Diga conmigo, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia no radica en el pastor. El poder de la iglesia no radica en la tecnología que pueda tener. El poder de la iglesia existe porque Cristo le dio poder. Cristo le da poder a la iglesia. Entonces, yo necesito que nosotros como cuerpo de Cristo, como esa iglesia que Cristo le profetizó a Pedro que iba a hacer que las puertas del infierno, que nosotros creamos esa palabra hoy. Que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia del Calvario. Que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra tu casa. Que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra tus hijos, contra tus nietos y bisnietos. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es victoriosa desde su nacimiento. Tercero, otra identidad que le dio el Señor a la iglesia. Todo lo que ate en la tierra
Mire, escúcheme bien. Jesús dijo, todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en él. Y todo lo que desaten en la tierra, ¿dónde tiene que ocurrir primero la acción? En la tierra. Fíjate que Jesús dijo, todo lo que se desatará en el cielo será... No. Jesús le dijo, ustedes pónganse en hacer algo, que el cielo responde. Dios mío. Ustedes son tan poderosos que el cielo responde a lo que ustedes hagan en la tierra. Ustedes son tan poderosos, iglesia. Yo necesito que usted entienda algo, que nosotros podamos como cuerpo entender algo. Lo que nosotros vamos a proponer es que el infierno no prevalezca. Y como el cielo está esperando la orden, yo voy a dar la orden. La enfermedad se tiene que ir y el cielo desata salud. La crisis matrimonial tiene que cesar y el cielo desata bendición sobre el matrimonio. Alguien tiene que ponerse de acuerdo. Dile que tanto lo ponte de acuerdo para que el cielo responda. Escuche bien, todo lo que ate será atado. Y todo lo que yo desate, mi pregunta es, ¿qué estamos atando aquí? ¿Y qué estamos desatando? Porque el problema es que no sabemos el poder que tenemos. No sabemos el poder que tenemos. Como iglesia todavía no hemos entendido el poder que tenemos. El poder que tenemos es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tanto poder que se nos delegó que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Eso quiere decir que aquí la enfermedad debería ser nula. Que aquí los divorcios deberían ser cero. ¿Por qué? Es que no hemos entendido el poder que Dios nos delegó como identidad de cuerpo. No hemos entendido el poder que tenemos como iglesia. Mira, el infierno daría todo porque usted no llegase aquí. El infierno daría todo para que usted se quedara en su casa. O inventó 4 compromisos y usted con todo y eso vino. ¿Sabe por qué? Porque cuando se reúne el cuerpo de Cristo, eso es lo que el enemigo le tiene miedo. Porque sabe que las puertas del infierno no van a prevalecer hoy contra tu casa. ¿Alguien podría creer eso conmigo? Por favor, alguien crea que los de las 9 son poderosos también. Alguien entienda esto porque todo lo que yo ate, diga conmigo, todo lo que yo ate será atado en el cielo. Mi pregunta es, ¿qué tú estás atando aquí? A veces desatamos chisme, desatamos contienda, desatamos comentarios negativos. Eso es lo que estamos desatando en la iglesia. Pero no, escúchame, la iglesia, Dios no te dio poder de atar y desatar sobre tu hermano. Te dio poder de atar y desatar contra el infierno. Porque nuestra lucha, escúchame bien, iglesia, no es contra carne y sangre. Entonces tenemos que entender cuál es el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder, pero el enemigo quiere minimizar ese poder. ¿Cuáles son entonces las herramientas que el enemigo ha usado para minimizar ese poder? Número 1, Satanás no tiene palabra propia. Escúcheme bien, Satanás no tiene palabra propia. Por lo tanto, él va a coger la palabra de Dios, tomándola fuera de contexto, la emplea como un pretexto para instigar presunción en el oidor. En otras palabras, el enemigo no tiene palabra propia. Nada de lo que el enemigo te diga es nuevo. El enemigo te va a decir algo que Dios te dijo y lo va a usar en tu contra. Pero él no tiene palabra propia. Diga conmigo, él no tiene palabra propia. Te estoy dando una herramienta, Por eso es que cuando Dios te dice que te va a sanar, el enemigo va a tomar esa misma palabra y te va a decir, él no te va a sanar. Porque el enemigo no tiene vocabulario. El único vocabulario que el enemigo usa es el que Dios te dijo, pero contrario. Entonces va a sacar lo que Dios te dijo, lo va a usar de pretexto, lo va a sacar de contexto para darte a ti para instigar presunción en el oidor, para que tú presumas y tú dudes. Número 2, ¿cuál es la primera herramienta? Él no tiene palabra, él va a usar la palabra de Dios como herramienta para lo negativo. Número 2, él causa duda de la palabra de Dios cuestionándola. Duda. El enemigo siempre va a querer que tú dudes de la palabra del Señor. ¿Y en verdad tú te crees eso? ¿Y en verdad tú te crees eso? ¿En serio? El enemigo, escúchame, número 1, no tiene palabra propia y todo lo que Dios te diga, él lo va a poner en tela de juicio. ¿Tú te crees que Dios te va a llevar a las naciones? ¿Y tú te crees que tú vas a ser sano? Embuste, si el médico te dijo lo que te daban eran 3.
2, 1, se acabó tu vida. Número 3, Él promueve los extremos. Él promueve los extremos en la aplicación de la palabra del Señor. Él quiere que cuando tú escuches esta palabra, tú lo cojas a un extremo. Por eso es que la iglesia cayó en los extremos. O bien legalista o bien liberal. ¿Se escucha? Él cogió la palabra del Señor y lo lleva a los extremos. O bien legalista o bien liberal. El principio era que nadie se podía pintar el pelo porque era pecado y nadie se podía afeitar las piernas. ¿Ok? Pero entonces por otro lado cogimos y lo llevamos al libertinaje. Y nos depravamos. Entonces, el enemigo quiere o que tú seas bien religioso, bien talibán, o tanto en libertinaje que nada para ti sea pecado. Estamos aprendiendo algo. Entonces el enemigo lo que va a hacer es que tú cojas esta palabra y lo lleves a los extremos. Y no hay nada más peligroso que un religioso o que alguien liberal. Gracias, liberal. 4. Él añade o quita a la verdad. Esa es la herramienta que el enemigo ha usado. Él añade o quita la verdad a la esencia de la y diluye. Él diluye la verdad. Él diluye la verdad. Pues eso depende. Porque el problema ahora es que no sabemos cuál es la verdad. Pues no, porque depende. ¿Verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él va a coger la verdad y te la va a diluir. Él te la va a diluir. Él te va a añadir. Te añade. ¿Verdad? Hay religiones que te dicen, la Biblia es buena, pero te falta la Biblia esta. Esto es bueno, pero te añaden. O le quitan. Hay religiones que la han quitado. Promueve. ¿Qué otra herramienta hizo? Él promueve la autosuficiencia y la independencia solo para que el ser humano se esclavice a sí mismo. Es lo que la herramienta del enemigo es que tú seas independiente a él. Que tú seas, sé tú mismo. No importa. Esa Biblia que tú tienes ahí, eso lo escribieron gente ermitaña, gente machista. Eso es lo que tú tienes ahí en esa Biblia, eso bótalo. Porque Él busca que el ser humano busque su autosuficiencia y su independencia lejos de su Creador. Esa es la herramienta que el enemigo usa. Por eso es que yo no me llevo con la frase, yo nací solo, vivo solo y moriré solo. Embuste. Él hace, otra herramienta, 6, Él hace que el ser humano sea el centro y el punto de referencia del conocimiento, del carácter, de la moral y de todo. El ser humano ahora es el que dicta el carácter. El ser humano ahora es el que dicta la moral. Mira, escuchen bien, el ser humano no dicta el carácter ni la moral, porque todos son principios espirituales. Todas las leyes que existen en la corte existen porque hay una Biblia. Y la Biblia dice 10 mandamientos, no matarás. ¿Por qué el adulterio es delito? No en la Biblia, estoy hablando de allá, en la corte. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? La Biblia. Entonces, las leyes que están ahí, ¿por qué robar es malo? Por eso es que yo no puedo legislar fuera de la palabra de Dios. ¿Se escucha? Entonces, el ser humano no puede legislar moral, porque para entender moral yo tengo que tener conocimiento del bien y del mal. Y del único que me habla del bien y del mal es Jesucristo. ¿Se escucha? ¿Se entiende? Le estoy hablando de una iglesia madura, una iglesia que entiende. Para yo legislar carácter, tengo que tener una referencia, porque Jennifer López no me va a dar carácter a mí. Pero esos son los que dictan la moral. Esos son los que te dicen a ti ahora cómo tienes que vestir y cómo tienes que vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano, el ser humano atraído por sus propias concupiscencias hace lo contrario a Dios. El enemigo hace que el ser humano sea el punto de referencia. Mira, mi hermano, nosotros no somos el punto de referencia. Somos una pequeña partícula en este universo tan grande. Y solamente el Creador fue el que tuvo misericordia de mí, perdonó mis pecados y lavó mis pies y puso mis pies sobre peña. Yo no soy el centro del universo. ¿Cuál es la herramienta que usa el enemigo?
El enemigo siempre va a contradecir abiertamente la palabra de Dios como absoluta. Siempre va a contradecir la palabra de Dios. Siempre. Es que usted siempre con la Biblia. Es que usted siempre con la Biblia. Siempre va a contradecir abiertamente la palabra de Dios como absoluta. Y lo primero que Satanás ataca es la palabra de Dios concerniente a la identidad del hombre. Concerniente. Satanás sabe que si el ser humano pierde la perspectiva de quién es él en Dios, tú pierdes todo lo que Dios te ha confiado a ti. Satanás sabe que si él distorsiona tu identidad, tú no vas a poseer todo lo que Dios te dio a ti. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién tú eres. Entonces, al tú no saber quién tú eres, tú no vas a poseer lo que Dios te dio. Por eso es que Satanás mina la identidad, y esta es la lucha de este tiempo, y seguirá la lucha de este tiempo, para que el hombre no se vea como fue creado, sino como él se perciba, como centro del universo, y esa persona no llegue a poseer todo lo que Dios le otorgó a esa persona. Satanás tienta al hombre. En otras palabras, Satanás tentó al hombre en el huerto del Edén para que se convirtiera en algo que ya él era. ¿Por qué? ¿Cuál fue la idea que Satanás le dijo a la mujer? Porque si come este mango, serás como Dios. Satanás engaña al hombre para que se convirtiese en algo que ya él era. Porque ya él era un Dios en miniatura. Adán no se enfermaba. Adán no le daba COVID. No le daba flema. No se ponía ronco. Adán no sudaba. Adán solamente administraba. Él no sembraba, porque la Biblia dice que de la tierra salía el fruto. No. Adán no tenía este dolor de espalda, de vértebras que tú tienes, ni la rodilla, ni la bursitis que te está llevando el diablo. Eso, Adán no sabía. Adán se ñangotaba y se bajaba y no hacía... ¡ah! No. Adán no sabía lo que era tomar Ferafén ni Flexeril. No, Adán no. Adán decía, a los 200 años se doblaba y se bajaba. Adán era eterno, no existía. Pero el enemigo siempre te va a engañar para que tú poseas algo de lo que ya tú tienes. Esa es la estrategia del enemigo. ¿Por qué? Porque el que no sabe la identidad de él, siempre vas a querer poseer algo que ya Dios te dio. Satanás tentó al hombre para que se hiciese de sí mismo algo que ya era. El hombre entonces, ¿qué pasó? Fue seducido para establecer su propia identidad por su propio esfuerzo. Entonces el hombre tiene que buscarse su propia identidad ahora por el propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué tenía el hombre? Imagen y semejanza de Dios. El hombre cuando cae, entonces tiene que esforzarse por tener una identidad. Consecuencia, el hombre se volvió consciente de su propia condición y perdió conciencia de Dios. ¿Qué pasó? El hombre perdió conciencia de Dios y ahora tiene conciencia de su pecado, de su humanidad. Y perdió conciencia de Dios. Porque ahora el hombre se concentra en él. Ahora se concentra el hombre en mi felicidad, en mi trabajo, en mi esfuerzo, en mis logros, en mi título. Antes no. Adán tenía conciencia de quién era Dios. Y como sabía quién era Dios, él no se preocupaba ni que estuviese caminando desnudo. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia de él mismo. Estoy estudiando teología 2.0 hoy. Entonces, escuche bien, cuando tú no tenías conciencia de ti mismo, tú tenías conciencia de Dios, a ti no te importaba si venías engreñado a la iglesia o no. ¿Sabes por qué? Porque no te importaba eso.
Ese es el problema de nosotros como iglesia. Entonces nos preocupamos más por cómo la gente nos va a ver adorar, por cómo la gente nos va a ver venir a la iglesia, por lo que damos, antes de tener conciencia del Dios que venimos a servir, al Dios que queremos que Él se desate, al Dios que haga cosas maravillosas. No importa si yo tengo el traje largo, la falda corta, la blusa escotada. A mí lo que yo tengo que tener conciencia es que Dios se mueva en la iglesia, que Dios sane, que Dios rescate, que Dios haga cosas maravillosas. Pero la iglesia tomó la conciencia de sí mismo y se olvidó de Dios. Perdió conciencia de Dios. Eso es lo peor que te puede pasar. Que tú pierdas conciencia de Dios y te preocupes solamente por ti. Lo que la gente dirá de ti, lo que la gente comente de ti. Estupideces que no nos van a llevar a nada. Yo lo que quiero es, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Es más, ni yo me importa ni lo que yo piense de mí. Me importa lo que Dios dijo de mí. Mi pregunta es, ¿qué más conciencia tú tienes? ¿De ti mismo o de Dios? El hombre, las consecuencias entonces, ¿qué pasó cuando caímos en el huerto? El hombre fue humillado, avergonzado a ver en lo que se había convertido. Sintió vergüenza. Sintió vergüenza. El hombre se volvió temeroso, huyó de las confrontaciones y perdió su fuerza moral. Todo por perder su identidad. Escúcheme bien, el hombre trató de cubrir esa vergüenza porque cogió una hoja de higuera y se tapó. Dijo, diantre, yo estoy en nu. Eva, tápate. Y Eva ya hizo el primer diseño de moda. Y se taparon los dos. Y dije, ay, padre. Porque ahora tienen conciencia de sí mismo y no del Dios que los creó. El hombre trató de cubrir su vergüenza y compensar su falta de identidad y dignidad a través de obras muertas. Escuche bien. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando ellos se taparon, ellos hicieron una obra muerta. Tratar de tú taparte, tratar de tú subir el portacheli. Escúcheme bien y lo voy a coger con pinza, pero lo voy a coger. Ninguna ofrenda que usted dé aquí le va a doblar el brazo a Dios para que sane a su hijo o su hija o le dé una casa. Y el que me conoce sabe que aquí yo no predico eso. Eso de que pacta conmigo 500 pesos y Dios te va a sanar a tu hija o a tu hijo, eso es falso, eso es manipulación. Eso es manipulación. Y yo detesto la manipulación. Porque la gente está desesperada por un milagro y se arreguinda de cualquier cosa y cree también eso. Eso se llama brujería. Estamos metiendo el espiritismo dentro de la iglesia. Y se escucha glorioso los testimonios. Y la gente dice, amén. Y yo no tenía, pero yo cogí, pacté con Dios y le dije, Señor, si yo voy a darte contigo y si tú me das esto, y Dios me lo dio. Y todo el mundo dice, amén. Tenga cuidado, se lo digo yo como su pastor. No crea en embelecos y manipulaciones de otros. Dios no necesita tu ofrenda para sanar a tu hija. Dios no necesita tu ofrenda para salvar a tu hijo. Dios lo que necesita es que tú tengas conciencia de quién es Él y de quién soy yo. Manipulando a la gente, por Dios. El que quiera dar aquí, que dé. Consciente de que tú no vas a hacerle doblarle el brazo. Yo le metí, hermano, 40 días de ayuno y Dios me respondió. Manipulaste a Dios. Y no te creas que por 40 días y 40 noches tomando agua vas a torcer el brazo a Dios. Porque hay gente aquí que no ha ayunado ni un día y Dios le ha respondido. ¿Está aprendiendo algo? Está bueno esta clase hoy. Para aquellos que dicen que no predico profundo. Diga conmigo, obras muertas. Eso es una obra muerta. Eso es una obra muerta. El hombre se volvió evasivo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se volvió evasivo. Argumentativo. ¿Tú no ves que el hombre ahora argumenta mucho? Y trató de justificarse a sí mismo echándole la culpa a Dios, la mujer que me diste. La mujer que me diste. A otro.
Esa fue Eva, perdiendo su libertad. El hombre desde ese entonces le ha echado la culpa a otros menos a él. Todo el mundo tiene la culpa. Luma tiene la culpa de todo. El ser humano se esclavizó a sí mismo en su propio deseo, al diablo y al mundo. El hombre se volvió, entonces, escuche bien, lo que comió. ¿Qué hizo el hombre? Se volvió lo que comió. Conocimiento del bien y del mal. Lo que resultó en muerte. ¿Por qué? Porque ahora el hombre quiere hacer el bien y el mal en su esfuerzo. Y no con Dios. Te digo, el hombre se volvió temeroso. El temor es la ausencia de una identidad segura en Dios. Donde hay temor, no estás seguro de tu identidad en Dios. El hombre sintió miedo, la mujer sintió miedo, se taparon, sintieron vergüenza. Escúcheme bien, donde hay miedo, donde hay temor, tú tienes que reforzarlo con la identidad. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y aunque me tiemblen las rodillas, aquí voy en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque yo soy hijo, hija de Dios. Y a mí las puertas también se me van a abrir en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien tenía que creer eso ahí. Alguien tenía que creer eso ahí. Los temores existenciales del ser humano a consecuencia de la caída. A consecuencia de la caída. Los temores existenciales del hombre a consecuencia de la caída. Número 1 es temor a no ser alguien. Número 1, temor a no ser alguien. Número 2, temor a no ser aceptado o apreciado. Y número 3, temor a la muerte. Esta es la lucha de todos nosotros que estamos aquí. Número 1, temor a no ser alguien. Por eso que el joven yo decía, siempre le inculcamos incorrectamente a nuestros hijos, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué tú vas a hacer? No, es que ya él es. No le ponga el peso de que tiene que ser, ya él es. Sino, ¿qué oficio va a ejercer? Pero ya él es. Los temores del hombre son temor a no ser alguien, porque ahora todo el mundo quiere ser alguien. Todo el mundo quiere ser influencer, quiere ser conocido, quiere ser aplaudido. Si no es por Instagram, es por Facebook. Si no es por Facebook, es por TikTok. Y ahora bailamos. Si no es OnlyFans, algo hacemos. Porque queremos ser alguien. De no ser aceptado. Y el temor a morir. El sistema de valores del hombre y el sistema de valores de Dios siempre estarán en conflicto. El sistema del hombre y el sistema de Dios siempre estarán en conflicto. Pastor, entonces, ¿qué hacemos con todo lo que usted me ha dicho? Gracias por preguntarme. Pero yo tampoco sé. ¿Qué proceso podemos continuar para desarrollar nuestra identidad a la plenitud? Anote estas 3 cosas y me voy. Número 1. ¿Qué debemos para seguir desarrollando nuestra identidad? Número 1, renovar nuestra forma de pensar. ¿Qué dicen? ¿Qué? Renovar nuestra forma de pensar. Cuando yo renuevo mi forma de pensar, cambio mi conversación interna. ¿Por qué? Porque tú escuchas mi pensamiento ahora mismo. Gracias a Dios que yo no escucho el tuyo. Ni ustedes escuchan el mío. Porque imagínense que todos pudiésemos... ¡Ay, Jesucristo! Ay, no tuviésemos aquí nadie. Porque yo sé lo que tú pensaste, yo sé lo que tú pensaste, yo sé lo que estaríamos en guerra siempre. ¿Ok? Porque nuestros pensamientos nos traicionan. Eso, cuando yo renuevo mi pensamiento, afecto mi conversación interna. Mateo 9, 20 y 21. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 21, ¿qué dice? Porque decía dentro de sí, si tocar el borde, ¿dónde lo decía? ¿Lo expresó? ¿Lo expresó? Nunca lo expresó, pero dentro de sí decías.
¿Lo escuchó? Eso lo dijo. Y dijo, ve que tu pensamiento es hablarte a ti mismo primero. Y dice que la mujer lo que hizo fue que tocó el borde. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Poder salió de mí. Y le dijo, yo fui. La mujer con el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque cuando tú renuevas tu pensamiento, tú cambias tu conversación interna. Escúchame bien, si no renuevo mi pensamiento, ese diálogo interno siempre será el mismo que me ha llevado a perder mi identidad. Ese diálogo interno es el que siempre te ha llevado a ti a perder tu identidad. No es el que hablas con tu boca, es el que tú mismo te piensas a ti mismo. ¿Se escuchó? Por eso es que aquí la gente a ti no te ha tratado tan mal como tú mismo te has tratado. Renueva tu forma de pensar. Número 2, rompe con las ataduras emocionales. Rompe con las ataduras emocionales. Cuando se pierde conciencia de la identidad de Dios, que Dios ha invertido en nosotros, tendremos la tendencia a producir conductas adictivas. Escúcheme bien, depresión, tristeza, alcoholismo, droga, pornografía. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad clara. Entonces tenemos ataduras emocionales. Cuando yo pierdo mi identidad en Dios, yo empiezo con... Por eso es que hay tanto problema, porque tenemos problemas de identidad. Identificar la raíz de esa atadura emocional y reinterpretarla basado en la cruz de Cristo. Una de las ataduras que está llevando mucha gente a la amargura y a la depresión y a la ansiedad es la falta de perdón. La falta de perdón. La falta de perdón es una de las claves más poderosas para ser libertado de ataduras emocionales. El que no está dispuesto a perdonar pretende que él nunca ha cometido una falta. Por lo tanto, tiene el derecho a retener la culpa sobre otro. Tú sabes que cuando tú retienes el perdón, tú te crees más grande que Dios. Que lo perdone Dios, pero yo no. Y no hago eso, ¿verdad? Pero eso fue algo de un cántico espontáneo que salió. Pero es que es así. No, que lo perdone Dios, yo no. Tú te crees más grande que Dios. Porque si Dios, siendo tan santo, perdonó tus pecados, no haciéndolo, ¿qué te crees tú que tú eres? ¿Qué te crees tú que tú eres? Perdona lo que tengas que perdonar. Sal de esa atadura emocional ya, por Dios. Sácate ese muerto de la espalda. Empieza a sonreír otra vez, que mañana va a salir el sol. Que tú no sabes lo que me hicieron. Ay, tú le hiciste peor a Cristo, lo llevaste a la cruz y Él te perdonó. ¿Qué me ofendió? Mira, tú escupiste al creador del universo. Porque ahí estaba yo diciéndole, crucifícale, crucifícale. Te dirás, yo no haría esto. Tú no harías esto por el conocimiento que tienes ahora. Pero en el tiempo de antes también le tirabas piedra, igual que yo. La falta de perdón es como yo tomarme un veneno y esperar que Pito se muera. Así es la falta de perdón. La falta de perdón te hace más daño a ti que al otro. Yo no lo perdono. Y tú estás esperando que la otra persona se muera. No, si el veneno te lo estás tomando tú, pamita. Diga conmigo, hoy me hago libre de todo aquel que me ofendió y el que yo ofendí. En el nombre de Jesús. Se rompen las ataduras emocionales en esta hora, en esta casa. El diablo no tiene la mano sobre tu corazón. El diablo no tiene la mano sobre tu vida. En el nombre de Jesús se rompe la falta de perdón que hace años estabas cargando. Esa amargura. Hoy en el nombre de Jesús desarmas al enemigo. El infierno retrocede. Porque ¿sabes qué? Que cuando tu identidad está segura en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva criatura. Y hoy comienzas a sonreír. Esa falta de perdón se va hoy en el nombre de Jesús de
Nazaret. Alguien que nos vamos, alguien que nos vamos. Número 3, producir. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, renovar mi pensamiento. Número 2, romper con ataduras emocionales. Y número 3, producir un nuevo sentir y comportamiento. Escúchame bien, venir a la iglesia no es venir aquí. Es que tú adoptas otro tipo de conducta. Dile que está a tu lado, algo tiene que cambiar. Y no es la ropa. No es que te afeites las piernas. Antes no me las afeitaba y ahora me las afeito para la gloria del Señor. Antes, hermano, llegué aquí con los sobacos peludos y ahora no me los... Eso no es... Miren, majayo palta, eso no es cambio. No se lo tengo que decir porque voy a mandar a 2 o 3 para el infierno. Hermano, yo llegué aquí con la falda corta y ahora la tengo larga. Yo prefiero que tú tengas la falda corta, pero que seas lleno del Espíritu Santo. Que seas libre de... Ames a la gente, olvídate de eso. A mí no me interesa cómo tú viste. Pero es que algo... Dile a tu lado, algo tiene que cambiar, mamita, que se te note. Bájale 2 a la cajita de cigarrillo. Porque si llevas 5 años y todavía no has cambiado eso, papi, algo tiene que cambiar. Antes era un mal hablado, pero por lo menos ahora una a cada hora. A ver, de vez en cuando, no te estoy dando licencia. Dios nunca cambiará algo que tú no entregues primero. Ay, Dios mío, eso no lo dice el nene Javi, se lo digo yo. Dios nunca cambiará algo que tú no entregues primero. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Nos vamos. Porque el Señor, léele gratis, vamos a leerlo. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿Quién qué? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo? Póngase de pie conmigo. A todos los que Cristo le ha cambiado la vida, me da un aplauso ahora mismo al Cristo. Todo aquel que Cristo ha cambiado su vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más. Tú no tienes que parecerte a la esposa del pastor. Tú tienes que parecerte más a él. Que se te note que cambiaste algo. Yo sé que toma tiempo, pero cuando yo llegué a Cristo, algo tengo que ceder para ganar algo. Dios nunca cambiará algo que yo no entregue. Diga conmigo identidad. ¿Cuántos aprendieron algo hoy?